Seguimos, continuamos en la jornada de trabajo, en esta jornada de cómo adaptar nuestras pequeñas y medianas empresas a esta situación, a este alargue de la situación de crisis. Y ahora arrancamos la mesa de comparativa europea. ¿Son suficientes los estímulos? Decía José Luis Izuel, presidente de la hostelería en España, que le gustaría ser una empresa alemana, una empresa francesa, que le gusta ser mucho, muy español, pero que en estos momentos ojalá tuviera las medidas que otros países de la Unión Europea están poniendo encima de la mesa para apoyar al tejido productivo, para apoyar a la pequeña y mediana empresa. En este caso tenemos el privilegio de contar para que nos den la visión de este marco europeo, desde una parte de financiación y desde una parte de fiscal. En la parte de financiación tenemos el privilegio de tener a Santiago Carbón, director de estudios financieros de FUNCA, catedrático de la Universidad de Granada, alguien que se ha tirado algunos años en Estados Unidos, en Chicago, colaborando con el Banco Central Europeo, con el Banco de Reserva Federal del propio Chicago. En definitiva, un experto en el tema económico, no solo en España, sino en el mundo. Y esa visión, yo creo que para la pequeña y mediana empresa será un privilegio contar con esa visión tuya, Santiago, al respecto. Así que si os parece, tienes la palabra y estamos atentos a tu intervención. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Debo darle a esta, ¿no? Sí. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación y a Cepime por la invitación a participar en este evento online, que tenemos que hacerlo, pues, lógicamente online, pero espero poder aportar algo de luz, sobre todo cuál es la situación de los apoyos y ayudas financieras que se han dado en nuestro país. Hay una presentación que no sé si se puede, que alguien podrá poner. Vale. Voy a ver si yo puedo pasar fácilmente. Pues sí que la estoy logrando pasar. Bueno, el esquema que yo voy a intentar seguir es, en primer lugar, hablar de lo que ha sido el apoyo financiero como respuesta de todos los gobiernos, no solamente de los gobiernos europeos, sino de todos los gobiernos, incluido el nuestro. En segundo lugar, creo que es importante destacar cómo las diferencias que están teniendo lugar entre países en la Unión Europea podría generar algún problemilla en materia de competencia y cómo las restricciones fiscales de algunos países, que probablemente, aunque luego Desiderio hablará mucho más de eso, aunque nos hayan facilitado una serie de fondos, etcétera, pero las restricciones fiscales de aquellos países que no tenemos unas cuentas públicas saneadas o tan saneadas como otros, pues lógicamente nos pueden generar problemas. Voy ahí a perder un minutillo explicando eso. Y luego voy a centrarme un poco en las ayudas en España, intentando ver o analizar si han sido suficientes y efectivas y cuál es el papel en los próximos meses, para terminar con unas breves conclusiones. Bueno, si uno ve el número de acciones de política económica como respuesta ante el COVID, y a través de un mapa de calor, para ver un poco la intensidad, podemos ver que evidentemente Europa ha tenido, bueno, esto es un estudio que hace la Universidad de Yale, vemos que Europa ha tenido una respuesta importante, ¿no?, en apoyos al tema del COVID, ¿no? En general, en todo el mundo la respuesta ha sido generalizada. Evidentemente, como Europa está más concentrado, todos los países pues aparece más, pero Europa desde luego ha tenido una respuesta muy parecida a lo que los principales países han tenido, ¿no? Es decir, se ha reaccionado en esta ocasión sin demora por parte de todos los países del mundo, ¿no? Ya en marzo, a ver si ahora pues lo logro. Sí, ya en marzo todos los países reaccionaron, ¿no? Es decir, la pandemia fue llegando a finales de febrero a unos países europeos, como Italia. Bueno, a lo mejor llevaba más tiempo entre nosotros, pero fue llegando paulatinamente. Estados Unidos fue consciente un poquito más tarde quizás, pero en general todos actuaron muy rápidamente, ¿no? Las primeras respuestas de marzo ya ilustraban, ¿no?, lo que iba a ser la potencia de la artillería, del fuego, ¿no? Estados Unidos lanzó un programa de avales para sus pequeñas y medianas empresas de hasta 660.000 millones de dólares, ¿no?, que era un 3% o más de un 3% de su PIB, ¿no? Y préstamos directos y garantías para los sectores más afectados, adicionalmente, de hasta 500.000 millones, de los cuales 450.000 millones se destinaban a respaldar los programas de créditos de la FED. Es decir, pero que desde luego ese fue un primer impacto, ya revelaba la importancia, ¿no? En Europa, desde luego, destacó Alemania, con un programa de avales de 950.000 millones de euros, casi un tercio de su PIB, no llegaba, casi 30% de su PIB, y apoyo directo a pymes de hasta 50.000 millones de euros. Eso fue lo inicial, es decir, luego, lógicamente, se ha ido reforzando, y de hecho Alemania pues ha destacado, como luego diré en mis comentarios finales, incluso a reaccionar al cierre y al confinamiento
que ha hecho cierre empresarial de bares y restaurantes, ¿no? Y en Francia también en torno a 300.000 millones, igual que en Italia. Por tanto, son cifras muy importantes, además en porcentaje del Producto Interior Bruto, pues bastante significativas, ¿no? Bueno, en España pues hemos sido más modestos. Hay que reconocer que se reaccionó, por supuesto no cabía otra cosa, pero yo creo que el paquete de ayudas en general ha sido más modesto. Luego haré una reflexión más para España, detallando todo, ¿no? Pero se inició con una línea de avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, en torno a un 8% del PIB, que tuvo sucesivas rondas, etcétera, y bueno, y que ha ido de alguna manera pues extendiéndose o alargándose a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que en ayudas directas a pymes y autónomos en España se sitúa muy por debajo del resto de Europa o del mundo, ¿no? Es decir, las ayudas que se han dado en nuestro país están en torno al 0,3% del Producto Interior Bruto, muy por debajo de lo que ha hecho las directas, es decir, no a través de préstamos. Alemania, donde alcanzan casi el 2%, bueno, ahora con las nuevas que ha aprobado seguro, Francia, el Reino Unido, Dinamarca, pues están muy por encima de nuestro país, como refleja ese dato, ¿no? Entonces nos encontramos con un problema financiero. Desde luego, los mercados financieros, el sector financiero y los apoyos financieros han estado ahí, porque aquí la clave es, o por lo menos hay dos claves importantes: mantener la liquidez y el sustento de las empresas, el sustento financiero de las empresas mientras dure la crisis, la pandemia y la crisis. Es decir, es como cruzar una gran piscina bajo el agua, es decir, nos tiene que dar como una especie de oxígeno para poder aguantar. El problema es que se va alargando la piscina, es decir, nos la están alargando, con lo que todo se va complicando. Y en segundo lugar, porque era muy importante que no se rompiera la cadena de pagos de la economía. Es decir, y eso ha funcionado bastante bien. Es decir, una factura que no se paga es una factura que genera consecuencias importantes, ¿no? Por supuesto, algunas han dejado de pagar, yo no digo que no, pero se ha podido mantener esa cadena de pagos, que para mí yo creo que es un elemento muy importante. De cara a esa financiación del futuro, el problema es, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? Y ahí hay un puente pues que está terminándose, que está haciéndose, y que hay que valorar cómo de largo tiene que ser ese puente, ¿no? Es decir, los gobiernos se tienen que dar cuenta que esto va para largo, incluso no pensar, bueno, a lo mejor en enero, febrero, bueno, es decir, la vacuna ayer hubo un gran anuncio, que todo el mundo ha sido muy optimista, quizás sobre optimismo, porque realmente de modo efectivo esa vacuna, hoy mismo ha dicho el ministro Illa, que no sé, yo no he entendido que habrá como mucho 10 millones vacunados en mayo, o algo así ha dicho, ¿no? Es decir, 10 millones es menos de un cuarto de la población española, ¿no? Entonces, es algo que en el fondo tenemos que tener en cuenta que aún nos queda mucho, y por tanto, y las empresas no saldrán inmediatamente, sobre todo algunas en el ámbito de la hostelería, etcétera, que se van a ver afectadas porque no se va a recuperar el turismo rápidamente. No es por dar malas noticias, pero es algo lógico. No podemos pensar que vamos a tener mañana 80 millones otra vez de turistas como tuvimos en el 2019, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Entonces, además a mí me preocupa que si unos países salen de antes que otros, las brechas de financiación pueden ser muy importantes, más cuando en nuestro caso tenemos esa gran dependencia de la hostelería, y yo creo que eso podría generar desigualdad y problemas de competitividad en el futuro. Por tanto, valoremos un poco las acciones que han hecho los diferentes países, ¿no? Yo creo que ha habido elementos positivos. Es decir, en esta ocasión todos los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo, ha reaccionado clarísimamente y desde el primer momento. Un titubeo del primer minuto, porque se dijo que no estaba el Banco Central Europeo para apoyar las primas de riesgo, pero luego eso cambió rápidamente, ¿no? Entonces los bancos centrales han extendido todo lo que está haciendo falta, y parece que en diciembre vienen más apoyos, ese brazo, pero también ellos reconocen, y eso me parece muy bien, que recuerden a los políticos y a los gobiernos que ellos solamente no pueden con eso, ¿no? Yo creo que ha habido una acción fiscal decidida, podemos catalogarla de más efectiva o no, de insuficiente o no, pero ha sido efectiva, y creo que ahora hay un elemento importante, y es que, bueno, se ha apoyado en marzo, en los primeros meses, a todas las empresas. Ahora creo que es muy importante, y ese debate ya está encima de la mesa, que hay que intentar apoyar, sobre todo por la escasez de recursos, a las empresas viables, que yo creo que es donde hay que intentar reforzar. Los principios inspiradores, ya entro en el segundo aspecto, ya adentrándome en la Unión Europea, es decir, la primera conclusión de la escala internacional ha sido la fortaleza de ese apoyo. Es
decir, generalizado, por tanto no ha habido grandes huecos en los países, ha habido un apoyo a los bancos centrales, con lo que también ha ayudado a países que teníamos mayores restricciones como España a salir, es decir, a poder tener un poco más de decisión. Ahora hay que comentar las posibles consecuencias a escala europea, porque no todos los países van a poder hacer frente al esquema de ayudas durante durante la misma cantidad de tiempo, durante el mismo periodo de tiempo, ¿no? Y esto es algo que debemos empezar a considerar, y yo creo que los países y los gobiernos lo tienen bastante claro, ¿no? Aquí la clave ha sido, bueno, pues un enfoque combinado entre mantener la solvencia de las empresas y su liquidez, es decir, mantener su liquidez. Mantener, como he dicho antes, los flujos, estoy yendo desde las 12, en el sentido de las agujas de reloj, mantener los flujos de pago en la economía y ayudas a empresas viables, fundamentalmente para evitar una morosidad empresarial, que lógicamente mantener también, por supuesto, la clave, la supervivencia de las empresas y del empleo de las empresas. En este sentido yo no tengo que hablar de los ERTE han sido los furlough schemes que en el Reino Unido y en otros sitios han funcionado bastante bien como medida paliativa, no es una medida que ayude en el largo plazo, me refiero en el largo plazo, si las cosas no se solventan, el ERTE no puede seguir existiendo, pero tiene que existir todo lo que sea necesario durante la pandemia, porque la pandemia puede ser más larga y si hace falta mantener los ERTE en empresas viables y en empresas que lo puedan necesitar, y que yo creo que hay que seguírselo planteando, esto es lo que hay. Porque si no, lógicamente perderemos parte del parque empresarial y de pymes, y eso sí que es irreparable, evidentemente. Lógicamente, la estrategia es también para evitar la morosidad bancaria, como digo, porque no queremos una crisis financiera dentro de unos meses, y es muy importante, y desde luego hay que impulsar todo lo que es la reconstrucción, como está intentando hacer Europa, con, por supuesto, apoyos a la innovación, a la vacuna, etcétera, o al tratamiento, porque lógicamente habrá que volver a reforzar, una vez salgamos de esta, la solvencia y la liquidez del sistema, que habrá quedado tocada sin lugar a dudas. No solo ha habido ayudas o avales del ICO. Lógicamente, para evitar la morosidad extendida y para mantener la cadena de pagos, no basta solo con la ayuda financiera a préstamos y garantías, que han sido muy importantes y que hay que reconocerlo así. También son importantes otras medidas que han tenido lugar. Las moratorias a préstamos hipotecarios y no hipotecarios, lo cual sí es importante. La incipiente, en otros países no tan incipiente, inversión pública participativa, es decir, empezar a invertir, a rescatar, entre comillas, algunas empresas. En España se ha empezado ahora ya con alguna empresa grande. Diferimiento de impuestos, que aquí ha sido pues bastante liviano o bastante escaso comparado con otros países, o las mismas ayudas directas, que en el caso de nuestro país pues tampoco ha sido particularmente destacable, aunque por lo menos algo lógicamente han existido. En la siguiente tabla, que la tendrán, entiendo, disponible, hace una síntesis de todo lo que han sido las ayudas financieras con los principales países de nuestro entorno, España, Francia, Alemania e Italia, y vemos cómo ha sido unas ayudas, repito, que han existido, pero en otros países ha sido de una manera más marcada, más, en ese sentido, más generosa. Esta tabla es una fuente de una elaboración propia y a partir de un estudio que hicimos que se ha hecho en FEDEA, y donde participé también, y lógicamente la inversión pública participativa ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Esta transparencia se ha quedado, aunque sí que revelo que no tiene nada que ver aún con lo que se ha hecho en Alemania. En todo caso, para que nos hagamos o nos demos cuenta de la diferencia con algunos de los principales países, en alguno estamos mejor, evidentemente, comparado con Bélgica, por ejemplo, con Dinamarca, o estamos en línea con Francia, que tampoco tiene el mismo margen fiscal que tiene Alemania, pero estamos muy por debajo del Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos o de Holanda, en lo que es las medidas y su impacto fiscal. Y de ellas, desde luego, donde sí que estamos muy por debajo son las ayudas directas a pymes y autónomos. Y eso, que repito, estamos ahí considerando algunas de las principales medidas que en otros países son las que han hecho, además de mantener la liquidez y el crédito, un papel muy importante. Una de las cosas que más me preocupa, como he señalado antes, y que se observa a partir de analizar comparativamente lo que están haciendo los diferentes países, es cómo se está haciendo uso de este marco temporal de ayudas a escala europea. Supongo que ustedes todos conocen que hay un marco temporal transitorio desde marzo,
que se ha alargado ya hasta junio del 2021, para que los países puedan ayudar a sus empresas. No olvidemos que la propia filosofía de la Unión Europea es que haya libre competencia y que los países no ayuden a sus empresas. Por tanto, hay que crear una especie de marco temporal para poder hacer esas ayudas y acometerlas, ¿no? Este marco temporal es beneficioso para todos los países, lo que pasa es que es más beneficioso para unos que otros, fundamentalmente porque tienen unas cuentas más saneadas, unas cuentas públicas más saneadas, y sus finanzas les van a permitir rescatar grandes empresas, es decir, poder disparar contra todo lo que se mueva, algo que no va a ser tan fácil desde nuestro ámbito, ¿no? Y se ve, cuando uno ya compara este scoreboard que hace de ayudas de Estado de la Unión Europea durante la pandemia, pues ve que los países del norte pues están haciendo, incluso Portugal, un mayor uso de estas ayudas públicas. Y esto, lógicamente, a mí me preocupa bastante, porque si las empresas españolas tienen una cierta desventaja, ya por nuestra especialización productiva, que no podemos hacer nada por ahí ya, es decir, ya tenemos una situación en la que si dependemos del turismo más que otros países, eso no lo vamos a corregir de la noche a la mañana. Es decir, eso, pero si en el futuro nuestras empresas, aerolíneas, nuestras empresas de transporte, nuestras cadenas hoteleras, otro tipo de empresas reciben más ayudas, tanto en liquidez como incluso en capital, menos ayudas que Alemania, etcétera, pues van a estar en una desventaja competitiva, ya no en el corto plazo que están recibiendo menos ayudas, sino en el medio y largo plazo en el ámbito competitivo. Y es ahí donde España debe ser muy vigilante y donde no debe facilitar tampoco las tareas a nuestros socios, que claro, van pidiendo, porque ellos tienen unas cuentas más saneadas, facilitar tanto ese marco temporal de una manera tan generosa y sobre todo ser muy vigilantes que no haya nada raro ahí, es decir, que no está apoyando a empresas no viables en esos países, que pudieran hacer un daño importante a la competencia en general, pero también a la competencia en nuestros países. Por tanto, es algo muy importante que yo creo que hay que valorar y que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Por otro lado, afortunadamente Europa nos ha dado buenas noticias en esta ocasión, no solamente el Banco Central Europeo, que en esta ocasión sí que ha reaccionado bien, sino también porque desde el ámbito fiscal, pues con la creación de estos grandes fondos Next Generation EU y la permisividad en el gasto fiscal, que está demostrando también que los países pueden tener, pues lógicamente va a permitir que países como España, o que tenían unas mayores dificultades en su ámbito de déficit público, etcétera, y de deuda pública, pues puedan pues ayudar fiscalmente a sus empresas mejor que desde luego hace 8 o 10 años, que costó muchísimo más convencer a nuestros socios europeos. En esta ocasión, sin lugar a dudas, la Unión Europea, no solamente el Banco Central Europeo, ha reaccionado con decisión y acción, y eso nos puede ayudar. Desde luego, con la generosidad de los fondos que han dado, que debemos aprovechar bien. No es el debate hoy, pero que en algún momento yo animo a CEPIME a que abra este debate, qué hacer exactamente con esos fondos. Pues necesitan ser proyectos que realmente sean de país, que aumenten la digitalización, que aumenten la solvencia de las empresas, que se adopten, es decir, medidas que realmente fortalezcan el país, que no sea solo un reparto por comunidades autónomas que dé lugar a proyectos que a lo mejor no son los óptimos. Nuestros socios están dando... Nosotros, se ha creado estos fondos para aumentar la competitividad, no para que se haga luego un reparto con parámetros que no sean políticos, que no sean únicamente económicos y que haya muchos aspectos políticos detrás, ¿no? Me preocupa que en España es mucho dinero, es decir, es mucho dinero, uno dirá, no hay problema. Pues me preocupa que no se gaste todo porque no tengamos suficientes proyectos, y esto es un elemento importante, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar, ya en el segundo ámbito, es decir, incluso la condicionalidad puede dar oportunidades si tenemos que hacer determinadas reformas, pero también hay que aprovechar esa mayor permisividad en el gasto fiscal para aprovechar el marco temporal de ayudas para que no perdamos esas ganancias competitivas. Ya para ir avanzando, ya me quedan unas pocas transparencias, las ayudas en España, ¿no? Y el papel en particular, la suficiencia de efectividad, y me centro por supuesto en las ayudas financieras fundamentalmente, ¿no? Según ha informado al ICO al Congreso de los Diputados hace unos días, 109 entidades financieras firmaron los convenios del ICO, se han avalado 860.000 operaciones por valor de más de 100.000 millones de euros, y la morosidad actual de las líneas es inferior a la que tienen los bancos actualmente con las empresas, ¿no? Lógicamente, como la pandemia permanece, y no sabemos por cuánto tiempo, y la crisis económica asociada a la pandemia también, pues lógicamente ya hay peticiones de las asociaciones empresariales y ya hay peticiones de los analistas y de los economistas de que lógicamente hay que proponer y avanzar en nuevas moratorias y en nuevas líneas de financiación. Están prácticamente agotadas ya desde hace un par de meses, ¿no? Y
porque además hay empresas que tenían ya una situación financiera complicada porque ya estaban sobreendeudadas y, lógicamente, esa renovación de la deuda, aunque sean incluso empresas viables, a lo mejor no tenían la mejor estructura financiera y, lógicamente, pero esa gran cantidad de deuda les puede dejar una situación muy delicada y que puede generar el problema de limitar cómo absorber y distribuir las pérdidas, ¿no? En todo caso, en comparación con otros países europeos, y aun estando, lógicamente, en las líneas que marcó las recomendaciones de la Comisión Europea, se observa también una mayor exigencia en España en los criterios de elegibilidad para acceder a los programas de vales. Esto no tiene por qué ser malo, pero que seamos conscientes, ¿no?, en la que otros países a lo mejor están siendo más generosos, con lo que en el medio plazo podríamos tener algún problema. Entonces, ahora entramos en una nueva fase, en una fase ya de la segunda ola de la pandemia, en la que hemos tenido más tiempo para intentarnos organizar, en la que la financiación hay que mantenerla activa, como refleja este gráfico, este diagrama, pero hay que tener una financiación más selectiva. Las ayudas ahora tienen que ser más selectivas para aquellas empresas que realmente tengan viabilidad. No podemos cometer el error de la crisis anterior, que se mantuvieron, para evitar precisamente problemas de morosidad bancaria, se mantuvieron vivas muchas empresas que no tenían la capacidad de sobrevivir, porque sus negocios son muy dependientes de determinadas cosas que no es la demanda y la competencia. Entonces, habrá que ser algo más selectivo y, por supuesto, habrá que mantener las moratorias en este sentido. En todo caso, los datos son muy claros. El impacto, el crecimiento de la financiación al sector privado, en este caso fundamentalmente empresarial, ha sido increíble, brutal desde principios de este año. Es decir, durante muchos años lo que crecía eran las hipotecas, lo que crecía eran los préstamos al sector privado, pero más de las familias, no tanto de las empresas. Y sin embargo, como se ve en el último tramo de los dos gráficos, la financiación a los sectores no financieros, al sector privado y administraciones públicas, y dentro de los sectores, como destacan particularmente las sociedades no financieras, lo que serían las empresas, ha sido increíble. Se puede observar los picos enormemente. Entonces, bueno, la financiación ha estado ahí, pero la crisis no ha terminado, por tanto, hay que pensar cómo se va a poder seguir manteniendo los apoyos. Y aquí pues, la clave es qué se va a poder hacer y cómo, ¿no? Porque, por un lado, no queremos que aumente la morosidad, porque, claro, si el sector financiero entra en problemas, lógicamente va a haber efectos retroalimentación de la crisis, una crisis que no ha sido inicialmente financiera. La crisis no ha sido financiera inicialmente, como ocurrió con la anterior, pero que, lógicamente, si esto dura demasiado y no hay los suficientes apoyos, pues, lógicamente, podría dar algún episodio de inestabilidad financiera que no lo deseamos absolutamente para nada, ¿no? Y por eso es muy importante que el sector bancario se mantenga sano. ¿Y cómo debe controlar esa morosidad? Pues, lógicamente, tiene un problema de tipos de interés. Con tipos de interés negativos lo tiene muy complicado porque en general pues, sus ingresos están muy bajo presión. También hay problemas de riesgo moral en algunas de las operaciones, podría haberlo, lógicamente. Hay un elemento positivo que es el efecto reductor de avales públicos, del ICO, y es importante que las entidades financieras sigan monitorizando a las empresas para generar todo lo que pueda venir en el futuro, que son las moratorias, reestructuraciones, etc. Y, por supuesto, en el futuro, todos los empresarios, las administraciones públicas, el sector financiero tiene que participar en ese proceso amplio que se va a abrir ahora de la financiación para los fondos Next Generation de la Unión Europea, fundamentalmente en materia de digitalización y sostenibilidad, que es donde yo creo, donde desde luego ya eran los dos temas fundamentales hace unos años o hace un par de años y ahora son las claves. Aquí es la duda que yo planteaba antes. ¿Habrá suficientes proyectos en España de digitalización, aunque hayamos dado esos pasos hacia la digitalización y de sostenibilidad, como para cumplir esos 140.000 millones? Pues lógicamente está por ver. Pero sería muy importante que no se perdiera ni un euro en ese sentido y que seamos capaces de gastarlo. No sería la primera vez que no todos los fondos que nos asigna la Unión Europea no se pueden gastar. Para concluir, desde luego, toda la situación económica y financiera depende de algo que no es ni económico ni financiero. Es una cuestión científica. Ayer tuvimos ya un primer anuncio muy importante
en materia de la vacuna. La vacuna es lo que, o el tratamiento, o el fin de la pandemia, es lo único que puede parar esto. La salida no será ni igual para todos, ni a la vez. Ya no me refiero ni entre países, ni dentro de diferentes sectores, ni dentro de un sector. Lógicamente, aquellas empresas que estén mejor preparadas con una estructura financiera mejor, estarán mejor. Aquellos países más preparados con una estructura financiera mejor, estarán mejor. Aquí, por tanto, además, en España no debemos ser particularmente optimistas porque el sector turístico va a tener en el año 2021 también una situación no particularmente fácil, porque el turismo no se va a recuperar rápidamente. Quizás sea un verano, y esto es mucho decir, mejor que el del 2020, pero estamos aún muy lejos de poder garantizar que nuestro modelo productivo, que debe hacerse menos dependiente del turismo, y con eso no es que nos carguemos el turismo, sino que tenemos que aumentar otro tipo de actividades productivas, nuestro modelo productivo nos dará noticias menos buenas que a otros países dentro de unos meses. El problema de la duración de la pandemia es vital porque plantea varias cuestiones contradictorias. Es necesario prolongar las ayudas, pero la restricción de deuda no las hace también infinitas. Es decir, deseamos que lógicamente cuanto antes termine la pandemia, porque España, que tiene claras restricciones de deuda por no haber cumplido con un proceso de consolidación fiscal desde hace años, que los economistas venimos reclamando, pues tenemos un problema. Pero no es necesario prolongarla, se tienen que hacer esos esfuerzos, como sea. Los rebrotes y confinamientos obligan a recalibrar la capacidad de financiación del país, de las empresas y las ayudas, desde luego. El puente de ayudas financieras entre la situación pre-COVID y post-COVID no puede ser, en ese sentido, mucho más largo si la situación fiscal de nuestro país, lógicamente, no mejora y no será fácil, ¿no? Y las ayudas van a tener que ser más selectivas. Quiero terminar con una reflexión, es la única cosa. En general, casi todos los países han atendido las ayudas a empresas y a familias y a particulares. Creo que en nuestro país también. Lo que pasa es que se pone muchas veces el énfasis en que se está ayudando a las personas, a la gente. Y por supuesto que hay que ayudar a todos, porque evidentemente hay gente y trabajadores que lo están pasando muy mal, y empresarios que lo están pasando muy mal. Y por ahí no hay ningún problema. El problema es cuando debilitas las ayudas a las empresas, algo que yo creo que sería un error. Es decir, hay que mantener todo lo que sea necesario en materia de ayudas a las personas, por supuesto, pero no se puede menoscabar las ayudas a las empresas. Porque si las ayudas a las empresas no las renuevas, puede que haya salvado a esas familias y a esas personas 6 meses, 8 meses, pero si luego sus empresas no han podido subsistir, tienes un problema dentro de 8 o 10 meses. Por tanto, es fundamental mantener las dos cosas, es decir, las ayudas a las familias y a las empresas hay que mantenerlas porque ya están pasándolo mal, pero a las empresas también, para no alargar un problema que es de corto plazo, hacerlo un problema de medio o largo plazo dentro de unos meses o dentro de un año. No lo olvidemos, es decir, a veces en este país no se refuerza lo suficiente, no porque esté aquí, en este ámbito empresarial, sino no se refuerza lo suficiente que las empresas ayudar a las empresas es el vehículo de ayudar a las personas. A veces se piensa que es el único vehículo de ayudar a los empresarios. Si hay algún empresario que no lo ha hecho bien, como cualquier otro sector de la vida, pues lógicamente tendrá que verse, ¿no? Y tendrá que tratarse. Pero lo que yo creo que sería un error es no reforzar las ayudas a las empresas porque lo que se está haciendo es ayudar a las personas. Ojo, porque es muy importante reforzar esa ayuda a las empresas como manera de garantizar el futuro también para las familias y, por supuesto, para las empresas. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Me quedo con la frase de que estamos buceando en una piscina y cada vez la piscina se nos hace más larga. El presidente se incorporará ahora mismo, ha tenido que salir por una urgencia. Y le doy la palabra a Desiderio Romero, que es investigador de FUNCAS y profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos va a seguir profundizando sobre las medidas fiscales para hacer frente al COVID. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias a CEPIME por la amable invitación Muchas gracias a CEPIME por su amable invitación a este acto. Ahora, muchas gracias a CEPIME por la amable invitación a este acto para compartir bueno, pues una evaluación de cómo mejorar las cosas para que las empresas, especialmente las pymes, pues vayan hacia adelante, ¿no?
Bueno, digamos, como punto de partida yo voy a hacer una presentación en la que, en primer lugar, lo que voy a hacer es hablarles del contexto, el contexto en el que partimos, cuál es el contexto económico en el que partimos, una pequeña referencia, haciendo algunos comentarios, alguna información que se obtiene de algunas estadísticas, de unas encuestas que ha hecho o que hizo en su momento de varias olas la COE con KPMG. Después lo que haré será poner en contexto, trataré de hacer una pequeña comparación del tamaño que tienen las empresas españolas respecto a otros países europeos, y en esa, digamos que a partir de esa referencia a las diferencias de estructura empresarial, trataré de ver con un sentido, digamos, crítico pero positivo, cuáles son las medidas que se han tomado en España de aplazamientos de impuestos y de cotizaciones bueno, pues cuál es el volumen de esas ayudas que se han hecho en España y, bueno, qué podemos esperar pues de cara al futuro, ¿no? Bueno, pues como punto de partida, digamos que el contexto en el que estábamos a principios de este año ya parece muy lejano, ¿no? Ha pasado tantas cosas este año que todo parece muy lejano, pero un poco si recuerdan, a principios de febrero la economía española, el cuadro macroeconómico español daba un crecimiento pues en torno al 1,7 aproximadamente, y a finales de febrero hubo una pequeña revisión a la baja del crecimiento del PIB, pensando que el COVID, que estaba muy activo en Asia y que venía hacia Europa, pues no iba a tener grandes efectos, ¿no? Pero el COVID llegó, arrasó la economía española, y un poco para ponerlo en contexto, a principios de marzo, recuerdo que la OCDE sacó una pequeña nota a principios de marzo diciendo que la economía mundial iba a tener un desgaste importante, que iba a afectar muy negativamente a la economía española, pero no se sabía cuánto. ¿Vale? No se sabía cuánto, se sabe que iba a ser mucho, pero no se sabía cuánto. De hecho, las previsiones que había sobre caída del PIB, al principio hablaban de que el PIB en España caería primero un menos 3%, se contaría, pero primero un menos 3, luego sale un menos 7, es decir, en un corto periodo de tiempo, prácticamente, ya no diríamos día a día, pero casi semana a semana, las previsiones de cuánta contracción sufriría la economía mundial y la economía en particular, cada vez iban semana a semana escalando, ¿no? En ese contexto, la COE con KPMG hizo una serie de encuestas que son muy interesantes por la información cualitativa que presentan. 4 olas, la primera fue el 13 de marzo, al principio de la pandemia, la segunda el 27 de marzo, la tercera el 1 de abril y la última el 2 de julio. De esas 4 olas se obtiene información muy interesante, insisto, en términos cualitativos. Esas encuestas se hicieron a unas 700 empresas o 700 directivos de todos los sectores y dan una información muy relevante. Para ponerlo en contexto, el 13 de marzo el 9% de los empresarios, un poco por simplificar, la percepción que tenía de la economía era mala o muy mala. Es decir, solamente un 10% aproximadamente de los empresarios pensaban que la situación económica era mala. Es decir, eso era muy al principio, cuando todavía no habíamos sido arrasados por el tsunami del COVID, ¿no? El 27 de marzo esa percepción aumentó a un 53% y el 1 de abril llegó al 74%. Es decir, que en muy poco tiempo la percepción que teníamos de los efectos del COVID crecieron muy rápidamente, pues como era a nivel macro y desde luego muy negativamente. ¿Cómo se tradujo eso en ventas? Que es donde quiero un poco llegar. Pues en ventas, la primera ola del 13 de marzo, más o menos un tercio de los empresarios pensaba que las ventas disminuirían. El 70% pensaba que las ventas se mantendrían o crecerían. Es decir, solamente un 30% eran realmente negativas, en sentido más estricto, ¿no? Pero solamente 14 días después, ese porcentaje de empresarios que pensaban que las ventas iban a caer aumentó un 70%. Eso da una magnitud del problema que se avecinaba, ¿no? Solamente el 27 de marzo. Ya el 1 de abril el porcentaje llegó casi al 80%. Es decir, el mundo empresarial, los directivos eran muy conscientes, se veía a nivel macro, pero a nivel micro eran muy conscientes con las ventas que tenían día a día sus empresas, sin esperar a la coyuntura o a los datos macro, ¿no? Que proporciona pues, el gobierno o los institutos de análisis coyuntural, que realmente la economía, la coyuntura pintaba muy feo, como así fue, ¿no? ¿Cómo se tradujo eso en los problemas que percibían los empresarios? Pues en abril, casi el 60% de los empresarios pensaba que el problema más importante que en ese momento tenían los empresarios era un problema de liquidez.
y aquí es donde quiero llegar, de liquidez, era lo más importante, la liquidez. No se hablaba de empleo, se hablaba fundamentalmente de liquidez. Todo lo demás prácticamente no era secundario, pero estaba en un segundo escalón. Claro, un problema de liquidez en un país como España, con un tamaño empresarial muy pequeño, es un problema muy serio, porque las instituciones financieras, antes hablaba Santiago, son especialmente relevantes para una parte muy importante de las empresas españolas. Y de hecho, las medidas que se han tomado en España en marzo fueron precisamente en ese sentido, es decir, para intentar mejorar la liquidez de las empresas con instrumentos fiscales, que es lo que voy a hablar yo ahora, y con los instrumentos de carácter financiero que ha comentado antes Santiago. Para poner en contexto lo que he comentado antes del tamaño de las empresas, es verdad que hay, desgraciadamente desde aquí no se va a ver muy bien desde la mesa, pero bueno, lo comento, aunque los que vean la sesión con el Zoom lo estarán viendo sin problemas, ¿no? ¿Cómo es el tamaño de la empresa española? Es muy pequeña, ¿no? Ahí lo que tenemos es, con información del Ministerio de Industria y del Ministerio de Trabajo, lo que vemos es que pues casi el 60% de las empresas españolas son empresas de lo que podemos llamar, no sé en CEPIME si lo llaman así, pero bueno, lo voy a hacer así, lo que podemos llamar autónomos puros, es decir, el típico trabajador que trabaja por cuenta propia pero que no tiene asalariados, ¿vale? Es decir, casi el 60%. Un 40% aproximadamente, 39% eran microempresas, es decir, empresas que tienen entre 1 y 9 asalariados, un 3,7% pequeñas empresas que tienen de 10 a 49 y finalmente un 0,6% empresas que tenían de 50 y 249. Es decir, que dentro de las pymes la heterogeneidad de empresas es muy alta, abundan las empresas que son muy pequeñas, sin asalariados, y luego el resto de empresas pues hay una dispersión muy grande en cuanto a los tamaños, es muy importante hacer referencia a la facturación que tienen estas empresas, porque luego vamos a ver que las medidas fiscales que se han aplicado no van ido dirigidas a todas las empresas, ni siquiera a todas las pymes, solamente a una parte de las pymes. Esto es una cosa importante que después comentaré. En el cuadro se puede ver que los autónomos puros y las microempresas prácticamente, la práctica totalidad de estas empresas facturan menos de 2 millones de euros. Incluso luego vamos a ver que en el caso de los autónomos puros muchísimo menos de 2 millones de euros. Pero en el caso del resto de las pymes, es decir, pymes pequeñas y pymes medianas, que también son pymes, digamos que la dispersión o la diversidad de volumen de facturación es mucho más grande que en las empresas más pequeñas. En concreto, las empresas pymes pequeñas de 10 a 49 hay un 66% que facturan menos de 2 millones, pero luego hay un 28% que facturan de 2 a 10 y un 5% que facturan más de 10 millones de euros. En las pymes medianas hay un 23% que factura menos de 2 millones, un 38% que factura de 2 a 10 millones y un 38% que factura más de 10 millones. Es decir, son muchas cifras, pero en síntesis, ¿qué queremos decir con esto? Que empresas que facturen menos de 10 millones claramente son los autónomos puros y las microempresas, mientras que en el resto de los tamaños de las pymes, pues algunas facturan menos de 2 millones, pero hay otras muchas que facturan más de 2 millones. Esto es relevante, como vamos a ver ahora, y vamos a ver cómo les afecta las medidas de aplazamiento de impuestos y cotizaciones que se han planteado durante el mes de marzo. Bueno, las medidas de aplazamiento de impuestos se aplicaron o entraron en vigor pues, con varios reales decretos en el mes de marzo, y la idea era muy sencilla, la idea era mejorar la liquidez de las empresas y tratar de aplazar el pago de IRPF, de sociedades y de IVA durante los 6 meses siguientes. La idea es que esos impuestos que había que pagar esencialmente en marzo, a finales de marzo, principios de abril, se pagaron durante el segundo semestre del año, donde se tenía la hipótesis de que la economía estaría en mejor situación económica. Luego se ha visto, desgraciadamente, que no ha sido así, que ha venido una segunda ola y que está generando muchos problemas de liquidez a las empresas. Pero en principio se pensó que era así y en principio pues la medida, digamos, la música de la medida era realmente aceptable, era buena. Con algunas limitaciones, es decir, sin entrar en mucho detalle en la letra pequeña, digamos, los aplazamientos, tal como fueron diseñados, tenían algunas limitaciones que eran importantes. En primer lugar, solamente estaban orientados a pagos que tuvieran lugar en los últimos días de marzo y desde el 12 de marzo hasta el 30 de mayo, ¿vale? La segunda limitación es que había una limitación en cuanto al volumen del aplazamiento, no más de 30.000 euros, no era ilimitado, eran 30.000 euros,
Para empresas pequeñas podría estar bien, para las grandes seguramente era muy limitado el volumen, pero digamos, la restricción más grande venía por qué tipo de empresas se podrían beneficiar de estos aplazamientos, que solamente está orientado a empresas que facturan menos de 6 millones de euros. 6 millones de euros, ¿por qué 6 millones? Pues en principio parece una cifra un poco arbitraria, pero lo cierto es que 6 millones de euros solamente cubre a empresas muy pequeñas, que son los autónomos puros, que hemos llamado autónomos puros, las microempresas, pero no a todas las pymes pequeñas ni no todas las pymes medianas. Es decir, una buena parte de pymes medianas quedaba fuera, una parte de pymes pequeñas quedaba fuera. Eso, como vamos a ver después, solamente ha ocurrido en España e Italia en cuanto a medidas de aplazamiento, pero no se ha hecho, es decir, estas restricciones no han estado presentes, no ha sido así en otros países europeos donde se ha permitido a cualquier empresa que tuviera problemas por el COVID que pudiera aplazar impuestos. Otras medidas que se han tomado, relevantes sobre todo para autónomos, es permitir que se pasará a tributar por estimación directa en lugar de por objetiva, como forma de digamos, pagar menos impuestos. En cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿qué suponen las cotizaciones sociales en términos de desembolso monetario? Bueno, para un autónomo puro, la base mínima de cotización son unos 300 euros, ¿no?, cada mes, asumiendo que las encuestas o las estadísticas que proporciona la Seguridad Social apuntan a que el 60% de los autónomos tributan o eligen la base mínima de cotización, son 300 euros. Pero luego por cada cuota por trabajador, en el caso de las empresas que tienen contratados trabajadores, las cuotas oscilan entre 340 y 650 euros dependiendo del sector, 340 en la hostelería, 650 en la industria. El diseño del aplazamiento de las cotizaciones es un poco asimétrico, no es exactamente igual que los aplazamientos de impuestos. Sí es muy parecido en cuanto a que se trata otra vez de trasladar el pago de cotizaciones al segundo semestre del año, eso es básicamente lo mismo, es decir, otra vez se parte del supuesto de que en la segunda parte del año la economía iba a estar funcionando mejor. Ya hemos visto desgraciadamente que no ha sido así, pero la diferencia fundamental, que en este caso sí que ha sido positivo, es que aquí no se han establecido límites. Sí que había límites en el caso de los aplazamientos de impuestos, aquí no se han establecido límites, que era lo más razonable. En todo caso, tanto en los impuestos como en los aplazamientos de impuestos como en aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social, en ambos casos hay una cosa que no se aplicaba en la mayor parte de los países europeos, que era el pago de intereses de demora. En España sí se han estado aplicando. ¿Cómo han valorado los empresarios el aplazamiento tanto de impuestos como de cotizaciones? Pues lo han valorado muy positivamente. Hay una encuesta que elaboró el Banco de España a finales de mayo que indica que aproximadamente el 70% de las empresas que tenían caída en las ventas por efecto del COVID valoraban positivamente los aplazamientos. Y la segunda medida que más valoraban eran los ERTEs, con lo cual vuelvo a lo mismo, es decir, una de las grandes preocupaciones que ha sido de las empresas precisamente ha sido la liquidez y las medidas aplicadas, a pesar de las limitaciones que tienen, que siempre son mejorables, por supuesto, lo han valorado muy, muy positivamente. ¿Cómo estamos en términos comparativos con otros países europeos? Bueno, yo he tomado una información publicada en el think tank Bruegel, que se ha publicado por Bruegel. Ya sé que, dependiendo de las fuentes hay diferencias en cuanto al volumen de recursos, tanto en aplazamientos como en instrumentos financieros, el porcentaje, es decir, lo que suponen los recursos dedicados a esas políticas en términos del PIB. Hay diferencias, hay autores que digamos ofrecen diferentes cifras, pero bueno, la cifra ofrecida por Bruegel es fiable, y lo que nos habla es que tanto en aplazamientos como en instrumentos financieros, el país que ha liderado el volumen de recursos destinados a mejorar la liquidez de las empresas ha sido Alemania. Alemania ha destinado un 14% de su PIB a aplazamientos de impuestos y más de un tercio del PIB a instrumentos financieros. En términos, digamos, más sintéticos, podemos decir que Alemania, Italia y Francia han sido los países que han liderado los recursos destinados a
tanto aplazamientos como instrumentos financieros. El caso de Alemania es claro porque Alemania la situación financiera de las cuentas públicas pues era antes de la pandemia y lo será después, desde luego, bastante favorable. El caso de Italia y Francia bastante menos, pero los recursos que han dedicado tanto Italia como Francia están muy por encima del caso español. El caso español, los datos que aparecen en la tabla es que España dedicó aplazamientos un equivalente a 1,5% del PIB, desde luego un volumen muy, como contaba antes Santiago, muy pues bastante reducido, y en cuanto a instrumentos financieros en torno a un 9,1%. Es decir, los recursos dedicados en España han sido muy pequeños, desde luego muy por debajo de los que le corresponderían como una de las grandes economías de la Unión Europea, y desde luego, como decía antes Santiago, una buena parte de este reducido volumen de recursos dedicados a mejorar la liquidez tiene que ver con la situación, digamos, de las cuentas públicas que había en España en 2019. Hay que recordar que en 2019 España terminó con un nivel de endeudamiento muy próximo al 100% del PIB, y con un nivel de déficit público que cumplió con los criterios de convergencia al 3%, pero quedó muy próximo al 3%. Es decir, realmente hemos pasado varios años, llevamos como unos 4 o 5 años, donde el esfuerzo para conseguir una consolidación fiscal no ha sido tan intenso como debería haber sido. Y esto, en cierta manera, es un aviso para navegantes, porque cuando la situación económica mejore, sin duda España tendrá que hacer un esfuerzo muy grande, dado el nivel de déficit tan elevado con el que vamos a acabar y de deuda pues de en torno al 120 que vamos a terminar, para poder hacer frente a posibles shocks futuros. Es decir, este shock que no es económico, sino su origen es un shock, digamos, generado por un virus, un shock en términos de, digamos, de salud pública. Ha venido, nadie lo esperaba y, bueno, esperamos que no sea así, pero otros shocks como este o como otro tipo pueden aparecer en la economía española y desde luego hay que estar preparados para poder frente a ellos. En términos muy sintéticos, ¿qué es lo que, digamos, diferencia o acerca España respecto a lo aplicado en otros países? Bueno, realmente instituciones como KPMG, por ejemplo, o Bruegel han publicado con detalle listados de cada país, de cada una de las reformas que ha habido para poder mejorar la liquidez. Sería interminable ponerlo en una transparencia, pero básicamente la idea es que la mayoría de los países ha permitido aplazamientos, tanto impuestos sociales, IVA, como IRPF y cotizaciones a la seguridad social. La media de los aplazamientos ha estado entre 2 y 4 meses, en España ha sido más grande, pero la contrapartida es que ha sido más generoso, como os comentaba antes, es decir, ha sido menos generoso porque no ha sido extensible a todas las empresas, y esto es importante porque, claro, limitarlo a 6 millones de euros hace que muy probablemente grandes cadenas, por ejemplo hoteleras, estoy pensando, grandes cadenas dedicadas al transporte de viajeros han quedado fuera y con repercusiones importantes en la viabilidad de las empresas y desde luego en términos de empleo, ¿no? Y por otra parte, otra diferencia importante es que además en los países esos aplazamientos se han hecho sin ningún tipo de coste, ningún tipo de interés de demora. En España sí se han aplicado y eso ha sido una diferencia importante. Por último, algunos países no solamente han permitido aplazamientos, sino que incluso han permitido el reintegro de impuestos ya pagados. Eso es ya, digamos, el caso más generoso que se ha aplicado, por ejemplo, en Dinamarca, en Grecia o Francia, ¿no? Por último, en las últimas noticias recientes que hay es que algunos países están planteando rebajas de impuestos, como el caso de Alemania, aunque de carácter coyuntural en el IVA, por ejemplo, como el caso de Alemania, como es el caso del impuesto de sociedades en Portugal, por poner algunos ejemplos, y España en principio no está pensando, o desde luego, hasta donde yo conozco, ese tipo de medidas no se están planteando. Digamos que a modo de conclusión, lo que podemos afirmar es que las cifras que se manejan, o que se manejan desde algunos informes que estamos trabajando en Funcas, es que aproximadamente no, más de 100.000 empresas, al menos 100.000 empresas, habrán cerrado desde el mes de febrero, ¿vale? Al menos 100.000 empresas. Más de 500.000 empresas, en la transparencia hay una rata, pone 50.000, no, ojalá fueran 50.000, más de 500.000 empresas tienen problemas de liquidez que pueden terminar siendo de solvencia, como tenía Santiago, como decía antes Santiago, es decir, primero vino la liquidez, ahora el problema es la solvencia de las empresas. Bueno, parece necesario que
parecería necesario extender los aplazamientos, es decir, volver otra vez a permitir aplazamientos, otra vez extenderlos hacia el primer semestre del año 2021, porque ahora estamos viviendo bueno, pues con diferencias en comunidades autónomas, estamos viviendo situaciones donde pues, la actividad económica se está ralentizando por el cierre de comercios, por el cierre de actividad hostelera, etcétera, que va a tener repercusiones importantes sobre liquidez y viabilidad de las empresas. Por lo tanto, sería razonable extender, digamos, los aplazamientos de impuestos y cotizaciones que cumplen este segundo semestre hacia el primer semestre de 2021. Y por otra parte, sería razonable también que esos aplazamientos se extendieran no solamente a las pymes más pequeñas, sino también, en mi opinión, desde luego a todo tipo de empresas. Y por mi parte, pues nada más. Desiderio, muchísimas gracias por tu intervención, que se suma a la del profesor, del maestro de Santiago, que con clarísimo criterio nos ha hecho la exposición y yo me he perdido el final desde esta tribuna, pero no me he perdido el final. Santiago, Desiderio, muchísimas gracias. Y yo permitidme, que no quiero poner en boca vuestra pero sí mi pensamiento. Claramente, en el momento en el que estamos, por diversas circunstancias, y se han dicho en la mesa en vuestras intervenciones, una posible deuda mayor que otro endeudamiento por parte del Estado español que otros países de la Unión Europea. Desde la última crisis, las familias y las empresas hemos reducido nuestra deuda en más del 40%. Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte, familias y empresas, para reducir la deuda. Y el Estado, sin embargo, la ha ido incrementando. Pues ojo a las políticas estructurales que luego no seamos capaces de mantener. Como decía, España, desgraciadamente, para el futuro de la sociedad, para el futuro de la pequeña y mediana empresa, no está apostando tanto a día de hoy como los demás Estados miembros de la Unión Europea, y ojalá ahora con las nuevas medidas que se están estudiando sean ese revulsivo real para proteger a la sociedad, pero protegiendo también a la empresa para salir de esta situación y hacer sostenible en el tiempo una economía que progrese. Así que, Santiago, Desiderio, muchísimas gracias por vuestra intervención y os emplazo en unos minutos, a la 1:30, a la siguiente ponencia, que son las claves para la viabilidad futura de las pymes. Muchas gracias.